Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Nosotros somos el equipo 2, que estamos conformados por su servidor, Juan Uriel Montes Servín, Ernesto Medina Rodríguez, Oscar Montalvo Landeros, Max Omar Osorio Melchor y Eric Padilla Ruiz. Y pues vamos a comenzar. Mejoramiento y control de la calidad en las organizaciones. La calidad es una estrategia para el mejoramiento continuo que abarca todos los niveles y áreas de responsabilidad, combina técnicas fundamentales de administración, esfuerzos existentes de mejoramiento y herramientas técnicas especializadas. Siguiente, por favor. El control de calidad. El control de la calidad consiste en un conjunto de métodos y actividades de carácter operativo que se utilizan para satisfacer el cumplimiento de los requisitos de calidad que se han establecido. El ciclo de mejoramiento continuo. Bueno, en esta parte se utilizan cuatro métodos. Bueno, cuatro fases, perdón. Actuar, planear, hacer y controlar. Este es un ciclo continuo para hacer una estrategia de planeación funcional y manejable. Just in time. Este sistema se orienta a la eliminación de todo tipo de actividades que no agregan valor y al logro de un sistema de producción ágil y suficientemente flexible que da cabida a las fluctuaciones en los pedidos de los clientes. Después está la inferencia en la calidad del proceso, que es el proceso mediante el cual una muestra es analizada y con base en la información que ésta proporciona se infiere, se deduce sobre lo que está sucediendo en una población. En otras palabras, la inferencia estadística es un proceso que nos señala los aspectos contenidos en una población utilizando únicamente la información de una muestra. Después tenemos las ventajas de la inferencia en la calidad del proceso, que pues al utilizar únicamente una muestra representativa en lugar de un censo, se puede recolectar información de una manera ágil, sencilla y más económica. Además, en algunas ocasiones, las estimaciones obtenidas de la muestra son más precisas que la información obtenida de una población. Después está la muestra y el parámetro. Una muestra, pues en estadística es un conjunto de datos que pertenecen a una población de datos. Y el parámetro es el proceso mediante la muestra es analizada y mediante esta información se deduce qué está sucediendo en una población. Después están las medidas descriptivas, que son aquellas que son valores numéricos que resumen la información contenida en un conjunto de datos de una muestra o una población. Y pues esta resume la información o las características más relevantes de la muestra o de la población, y cada medida descriptiva tiene una función particular y nos muestra las propiedades que tiene el conjunto de datos que estamos analizando. Y estos se dividen en tres, que son la media aritmética, que es sacar básicamente el promedio, la mediana, que es el dato en medio de todos, y la moda, el dato que más se repite. Después, las variables que se utilizan son las cualitativas, que son aquellas que expresan distintas cualidades, características o modalidad. Cada modalidad que se presenta se denomina atributo o categoría. Y estas se dividen en dos, que son las nominales, que en esta variable los valores no pueden ser sometidos a un criterio de orden, y las ordinales, eh, que son las variables que pueden tomar distintos valores ordenados siguiendo una escala establecida. Después también están las cuantitativas, que son
las cualitativas, no, sí, cuantitativas, que son, eh, que no son los valores que no pueden ser sometidos a un criterio de orden. Y se dividen en dos, que son las discretas, que es la variable que presenta separaciones o interrupciones en la escala de valores que puede tomar, y las continuas, que es la variable que puede adquirir cualquier valor dentro de un intervalo. Bueno, después de eso hablaremos de qué es la recolección de datos. Pues la recolección de datos se refiere al enfoque sistemático de reunir información de distintas fuentes para llegar a tu logro, o bueno, a tu meta que quieres, de lo que quieres saber. Bueno, existen varios métodos para esto, los cuales son los siguientes. Le cambias, por favor. Bueno, están las entrevistas personales, que pues es como si fueras a una entrevista de trabajo. O sea, te hacen preguntas en persona y en físico. Después de eso vienen las entrevistas telefónicas, que puede ser un ejemplo de esto es cuando te hablan del banco y te dicen que si estás interesado en sacar tarjetas y te preguntan algunas cosas acerca de tus cosas bancarias. Los cuestionarios, estos son los que normalmente utilizamos los estudiantes para estudiar en un examen, antes de un examen, por observación. Bueno, esto se da en muchos casos y un ejemplo de este es cuando observas a alguien usar alguna página o cuando aprendes a usar la computadora, observas cómo lo hace la otra persona y adquieres conocimiento de ello. Las encuestas online, estas son, pues también son muy conocidas ya que pues se han dado mucho últimamente por esto del COVID. Se hacen muchas encuestas acerca de ello. Los focus group, esto pues es como si fuese un grupo de WhatsApp en donde varia gente se pregunta y se hace cuestionarios. En esta pues obviamente la información no siempre es verídica, pero también cuenta. Y bueno, los paneles online es casi lo mismo que encuestas en línea, solo que pues en esta aplica que cualquier persona puede entrar y puede dar información tanto errónea como verídica. El que sigue. Ahora hablaremos sobre las hojas de inspección. Estas son un registro de información que indica el número de veces que ha sucedido algo, por ejemplo, la avería de un motor, el número de vuelos que despegaron en cierta hora, la cantidad de personas atendidas en una hora, etcétera. Estas hojas de inspección tienen un formato en específico que deben de contener la siguiente información: el área de departamento al que se refieren los datos, fecha de recolección y hora si es posible. Para su elaboración se requiere acordar el evento a observar, decidir el periodo de tiempo en el cual se tomarán los datos, diseñar una forma clara y fácil de usar con suficiente espacio para registrar los datos y obtener los datos de manera consistente y honesta. Estos tipos de hojas se pueden responder con las preguntas: ¿cuándo ocurre? ¿Dónde ocurre? ¿En qué consiste? ¿Por qué está sucediendo? ¿Cómo sucede? ¿Y con qué frecuencia? Este tipo de formato se utiliza para conocer la frecuencia con que aparecen las causas posibles de los problemas o también la frecuencia con que se presentan los clientes durante un determinado periodo. Ahora hablaremos sobre el diagrama de Pareto, que también se le conoce como el diagrama del 80-20. Este es un fundamento empírico de Vilfredo Pareto, en el cual dice que las cifras no son exactas, pero sirven para conocer ciertas cosas, que hablaremos adelante de ellas. ¿Alguien conoce a Vilfredo Pareto? Sí, Vilfredo Pareto fue un economista y sociólogo italiano conocido por sus aportes en torno a la teoría utilitarista del bienestar, a la teoría del equilibrio general y a la teoría de la distribución del ingreso. Sus mayores logros fueron que fue el creador del concepto de eficiencia de Pareto y contribuyó con ideas como la de las curvas de indiferencia, el desarrollo de la microeconomía. Y sus obras destacadas fue Manuale di Economia Politica y el Trattato di Sociologia.
Bueno, la aplicación de estos diagramas se usan a menudo para identificar áreas en las que centrarse primero en la mejora de procesos. Los diagramas de Pareto reflejan los conteos ordenados de frecuencia de valores de los distintos niveles de una variable categórica o nominal. Este tipo de diagramas sirven para conocer irregularidades, prevenir pérdidas económicas o conocer las fallas de un sistema. En este sentido, utilizamos el gráfico de Pareto para la mejora continua, el estudio de implementaciones o cambios recientes, cómo estaba antes y cómo está después, análisis y priorización de problemas. Aquí son algunos enunciados clásicos de la ley que se utiliza para el diagrama de Pareto. Yo me quedo con el último. El 80% del problema se genera del 20% de causas. Y aquí conocemos por primera vez nuestro diagrama de Pareto y enseguida les diré cómo crear uno. Bueno, ¿cómo se crea? Veremos el ejemplo con la variedad de un motor. Lo primero es determinar el problema a estudiar. En nuestro ejemplo será el fallo de un motor. Luego será determinar las causas. Analicemos las causas de este fallo y las listamos. Luego seleccionamos la unidad de medida. En este caso será ocurrencias del que suceden las fallas. Y luego seguiría ordenar de mayor a menor estas ocurrencias. Y luego será calcular el porcentaje y el porcentaje acumulado. En el mismo diagrama se realiza un gráfico para las causas y otro para la frecuencia acumulada, con una recta dividiendo la citada proporción 80-20. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos un gráfico que tiene dos ejes, el X y Y. En el eje de las X se colocan las causas y en el eje izquierdo de las Y se colocan el número de ocurrencias. La frecuencia acumulada consiste en una curva sobre el gráfico de barras, donde en el eje Y derecho colocamos el acumulado de 0 a 100%. Y será una división, se traza una recta vertical que separa a la izquierda el 80% acumulado o el más cercano a este. Por último paso, y el más importante, será analizar el diagrama para así tomar las decisiones sobre las medidas a adoptar. Como se observa, dos de las causas, bobinado y rodamientos, producen la inmensa mayoría de las paradas de motor y serían los factores para intentar corregir. Igual, por último, el tema de histogramas. Primero empezamos viendo qué es un histograma. Un histograma es la representación gráfica en formato de barras que simboliza la distribución de un conjunto de datos. Sirven para obtener una primera vista general o panorámica de la distribución de la población o de la muestra respecto a una característica cuantitativa y continua. Como podemos ver, aquí es un histograma. Igual existen dos tipos de histogramas. Está el histograma de frecuencia absolutas y el histograma de frecuencias relativas. El histograma de frecuencias absolutas representa la frecuencia absoluta mediante la altura de las barras, al igual la presentación de la frecuencia relativa mediante la altura de las barras. Ya, pues. A continuación mostraremos cómo hacer un histograma con 3 puntos que igual los realizaremos con la tabla que está aquí en la esquina inferior izquierda. El primer punto sería, dibujamos el eje de las abscisas de tal forma que incluya como mínimo el rango de los datos y posteriormente dividimos este rango en los intervalos dados. Después dibujamos el eje de las ordenadas representadas las frecuencias absolutas y relativas según sea el caso, y por último se dibujan los rectángulos de anchura igual proporción al intervalo. En nuestro caso todos tendrán la misma anchura y de altura igual a la frecuencia absoluta o relativa según sea el caso. Y por último, pues aquí está el histograma de frecuencia absoluta, como lo vemos abajo las edades y en la izquierda la frecuencia absoluta. Igual, pues
y el histograma de frecuencia relativa, igual como lo podemos observar, las edades, y del lado izquierdo las frecuencias relativas, igual con la misma anchura todas. Y ya sería todo de histogramas. Y ya eso sería toda nuestra presentación. Muchas gracias. Nosotros fuimos el equipo 2 y espero que les haya servido nuestra presentación.